Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver este sistema de que tenemos un solenoide que va a estar interactuando con una masa y un resorte y también su pared, que es una pared fija. Y bueno, vamos a sacar un modelo matemático y lo vamos a simular en Simulink. Entonces, aquí tenemos la parte eléctrica, tenemos el voltaje, una resistencia, un inductor y VDB. Entonces vamos a sacar las ecuaciones diferenciales para poderlas pasar a diagrama bloques y así simularlo y ver su funcionamiento, su comportamiento. Entonces aquí vamos a utilizar primero la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todas las caídas de tensión va a ser igual a 0. Entonces con eso aquí en R, la caída de tensión va a ser R por I. En L vamos a tener más L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más V de B, que va a ser la velocidad en la que el vástago del solenoide se va a accionar. Entonces esto sería una constante de voltaje por la velocidad, que sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y bueno, y esto va a ser igual al voltaje de la fuente, que es V de T. Ok, ya con eso lo que vamos a hacer es sustituir V de B aquí y vamos a despejar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar que es la derivada es igual a 1 sobre L, que multiplica a menos RI menos la constante del voltaje por la velocidad y esto es igual a V de T. Y bueno, ya tendríamos la primera ecuación. Entonces ahora nos vamos a la siguiente parte y también este sistema nos está diciendo que tenemos un acoplamiento electromecánico. Esto quiere decir que vamos a tener una constante de fuerza con respecto a la corriente que se está induciendo. O sea, cuando se excita la bobina, pues va a haber cierta fuerza de empuje. Entonces vamos a tener esa constante por la corriente de I de T. ¿Ok? Entonces ahora la parte mecánica tenemos dos masas, que es M minúscula y M mayúscula. Aquí están. Y tenemos el resorte. Entonces aquí vamos a tener las dos masas que se están interactuando, que es M minúscula más M mayúscula, y eso se va a estar multiplicando por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y eso más el amortiguamiento por la velocidad, que es la derivada de x con respecto al tiempo, y más la constante del resorte, y esto va a ser igual a f de t. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es despejar esta y sustituir esta de aquí. Y como no tenemos un amortiguador, b va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta de aquí se va a hacer 0. Okay, entonces, ya al despejarlo, vamos a tener la segunda derivada con respecto a x en el tiempo. Va a ser igual a 1 sobre m más m, que va a multiplicar a menos la constante del resorte más la constante de la fuerza por I. Y ya tendríamos la segunda ecuación diferencial. Y estas dos nos servirían para ya representarlo o pasarlo al diagrama bloques. Ok, ahora ya estamos en Simulink y vamos a pasar estas ecuaciones diferenciales al Simulink. Entonces,
Aquí lo primero que vamos a hacer es sacar lo que tenemos aquí en el voltaje. Vamos a utilizar un escalón unitario. Ok, entonces aquí en las librerías vamos a buscar este de aquí. Lo arrastramos y soltamos. Ok. Y lo que seguiría sería un sumador. Aquí tenemos el sumador, lo arrastramos y soltamos. Y vamos a primero a utilizar una ganancia. Este de aquí. Arrastramos y soltamos. Ok. Con esto vamos a hacerlo más grande. Ok. Tenemos esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es este lo vamos a cambiar. Y primero vamos a utilizar nada más uno. Ok. Vamos a hacerlo más grande. Y esto lo vamos a conectar aquí. Y este aquí. Entonces, aquí en este punto vamos a tener L por la derivada de la corriente sobre dt, ¿no? Con respecto al tiempo. Esto es lo que hay ahorita en ese punto. En este punto es lo que tenemos. Entonces necesitamos eliminar L. Entonces lo que vamos a hacer con esta ganancia, su valor va a ser 1 sobre L. Ahorita lo voy a dejar en términos de L, después se va a sustituir por un valor. Entonces se aplica, ok. Entonces, después de que pase en ese punto, vamos a tener únicamente la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para que nos quede nada más la corriente, lo que vamos a hacer es integrarla. Entonces vamos a buscar aquí un integrador. Y ya ahora sí, en ese punto vamos a tener nada más lo que sería I de t. Muy bien. Y ahora ya tenemos esta primera parte, 1 sobre L, lo de la corriente. Entonces ahora ocupamos la caída de tensión en R, que es R por I. Entonces lo que vamos a hacer es poner otra ganancia. Y esta va a quedar en el sentido contrario, entonces vamos a rotarla. Ahí está. Y esta la vamos a conectar aquí. Y esta va a ser igual, esta va a ser R, que es la de la resistencia. Y esto lo vamos a conectar aquí en este sumador menos. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es, ya en este punto, vamos a tener esto de aquí, que va a ser por R menos RI. Porque tenemos estos dos bloques y están en serie, entonces se multiplican, entonces tendríamos I por R. Y aquí tenemos un menos, entonces aquí en este sumador vamos a tener un menos y ya vamos a cumplir esta parte de la ecuación. Ok, ya que tenemos esto, vamos a copiar. Vamos a copiar este de aquí. Y bueno, este de aquí va a ser la constante de la fuerza, KF. Todavía no terminamos la primera ecuación, pero nos vamos a pasar a la segunda para poder terminar esta parte de aquí, que es la constante del voltaje por la velocidad. Entonces nos vamos a la segunda ecuación, que es esta de aquí. Y bueno, aquí tenemos esta parte que es la constante de la fuerza por la corriente. Entonces vamos a hacer lo mismo que en R. Okay. Entonces aquí ya tendríamos en este punto, lo voy a poner en este punto,
en este otro punto. En este punto tendríamos R por I. Y en este otro punto tendríamos KF por I. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner otro sumador aquí en esta parte. Y bueno, nada más vamos a utilizar dos, que serían estos dos, que sería el menos por la constante del resorte y más para la constante de la fuerza. Entonces vamos a tener un más y un menos. Okay. Entonces aplicamos, ok, muy bien. Y esto iría en esta parte de aquí. Ok, ahora lo que seguiría sería, tenemos en lo que va a estar entrando aquí, vamos a tener esto aquí, que sería m más, o sea, m minúscula más m mayúscula por la aceleración, que es la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que aquí. Vamos a multiplicarlo sobre 1 por m más m, que es para tener esta parte de la ecuación. Entonces vamos a tener otra ganancia aquí. Y esta va a ser 1 por m más m. Entonces aquí vamos a copiar eso. Va a ser m más m. Ahí está. Muy bien, entonces ya en este punto tendríamos esta parte de la ecuación y esta otra. Entonces la salida que voy a tener aquí va a ser la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces para que me quede nada más la posición x, para poder tener esta parte del resorte, lo que vamos a hacer es integrarla. Entonces vamos a buscar otra vez, vamos a poner un integrador. Y muy bien, conectamos. Entonces quedamos que en este punto tenemos que es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Ahí está. Muy bien. Eso es lo que tenemos en este punto. Entonces ya al integrarlo, pues nada más vamos a tener una derivada, que es la de la velocidad. Aquí vamos a tener nada más esta de aquí. Entonces para sacar la posición tenemos que volver a integrarla. Entonces vamos a copiar este y lo vamos a poner aquí. Entonces ya en este punto tendríamos nada más x. Aquí tendríamos nada más x. Ok, ahora en este punto vamos a terminar la primera ecuación de la parte eléctrica, que tenemos 1 sobre L, ya lo tenemos aquí, ya tenemos RI y nos falta la constante del voltaje. Entonces vamos a poner una ganancia aquí, que va a ser la constante del voltaje, y esta nos dice que va a estar multiplicada por la velocidad, que es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces esa ya la sacamos en la segunda, que sería en esta parte de aquí, y ya lo agregaremos aquí en el sumador y ya tendríamos la primera ecuación completa. Ok, entonces ahora para terminar la segunda nos falta la constante del resorte. Entonces vamos a poner una ganancia que va a ser k. Entonces como x, como está aquí la salida es x y aquí tenemos lo del resorte, pues se van a multiplicar y ya vamos a tener k por x, que es esto de aquí. Y aquí lo agregamos al sumador y ya tendríamos el menos. Entonces ya tendríamos la segunda ecuación terminada.
Ahora lo que vamos a hacer es agregar, para poderlas visualizar, dos scopes a las gráficas. Vamos a poner uno aquí y vamos a poner el otro aquí para ver el comportamiento de la posición, y este vamos a colocarlo aquí. Muy bien. Ok, ahora lo siguiente sería cambiar los datos, ponerle datos, porque aquí lo dejamos como 1 sobre L y en términos de M aquí. Entonces tenemos estos datos y los vamos a cambiar. Entonces primero aquí en step vamos a ponerle que es VDT y vamos a cambiar los parámetros, que va a iniciar en 0 y el valor final va a ser 5, que serían los 5 volts. Lo aplicamos, muy bien. Aquí en R seguiría R. Vamos a ponerle 0.25. 0.25. Este 1 sobre L. Y sería 1 entre 0.1 henrios. 0.1. Ok, lo aplicamos. Y seguiría la constante del voltaje, que son 0.45. 0.45. Y ok, ahora la constante de la fuerza también serían los 0.45. Ahora aquí en M vamos a tener lo que sería 1 más 0.15 más M, que son 5. Lo aplicamos y ok. Y aquí en la constante del resorte vamos a ponerle 0.8 newton sobre metro. Y bueno, ya tendríamos todos los valores ingresados. Entonces ahora vamos a correr la simulación. Y primero vamos a ver que aquí en esta gráfica estamos viendo que es constante. Eso quiere decir que de 0 se pasó a 5 y se mantiene constante en ese valor de 5. Entonces en el vástago se va a accionar, se va a excitar la bobina y se va a quedar accionado el vástago. Entonces abrimos esta otra y aquí vemos el comportamiento de lo que sería la posición. Esto nos está diciendo que al momento de que se accione el vástago se comprime el resorte y crea una fuerza contraria. Entonces aquí estamos viendo ese rebote, pero como se queda accionado el vástago no se regresa, entonces no regresa a su posición 0, a su posición original del resorte. Entonces aquí se mantiene, se llega a este pico y aquí está rebotando, se podría decir, y se mantiene después en una posición. ¿Ok? Es como si en esta parte de aquí tuviéramos que se presiona y la masa llega a lo mejor hasta aquí, ¿no? Y está comprimido el resorte. Está comprimido. Entonces, después de que se haga el rebote, a lo mejor tendríamos la masa en este punto. No está en su posición de origen, pero tampoco está hasta el tope, hasta donde está la pared. Entonces ese sería más o menos el análisis. Ahora vamos a ver otros 3 ejemplos más, cambiando estos valores, estos parámetros, para ver su comportamiento. Ok, este sería otro ejemplo. Aquí tenemos como voltaje de entrada 9.5 volts, la resistencia 1 ohms, el inductor 0.15 henrios, la constante de voltaje 0.5 volts sobre metro sobre segundo, la masa minúscula sería de 0.55 kilogramos, M sería de 10 kilogramos y la constante del resorte sería 0.11.
Eso quiere decir que es muy poca la resistencia que va a oponer. Y la constante de la fuerza 0.75 newtons sobre amperes. Entonces vamos a ver su comportamiento. Y como pueden ver aquí, al momento de que se acciona el vástago, sí se comprime, pero como el resorte tiene muy poca oposición, no va a hacer ese rebote, entonces se va a mantener casi todo el tiempo presionado o comprimido y se va a mantener en ese estado. Ya si tuviéramos aquí un pulso de que se estuviera accionando, o sea, activando y desactivando el vástago, pues se vería los cambios de los picos. Entonces aquí se va a mantener en esa posición, ya que el resorte pues es muy bajo. La constante del resorte es muy baja. Ok, entonces ahora vamos a ver otro. Este sería el tercer ejemplo o el segundo ejemplo. Entonces vamos a ver su comportamiento. Y bueno, aquí como la masa de la M minúscula es menor a la de M mayúscula, la fuerza que se le está aplicando es menor. O sea, se mueve, por así decirlo, menos. Entonces aquí vemos que llega la posición, o sea, no se mueve mucho porque le cuesta más trabajo mover la masa de M mayúscula. Y tenemos ese rebote aquí. Ok. Entonces vamos a ver otro ejemplo, que sería este sería el último ejemplo. Aquí tenemos el voltaje 3.3 volts, la resistencia 0.6 ohms, el inductor 0.01 henrios, la constante de voltaje 2.2 volts sobre metro sobre segundo, M minúscula 0.71 kilogramos, M mayúscula 4 kilogramos, la constante del resorte 10 newtons sobre metro y la constante de la fuerza serían 0.61 newtons sobre amperes. Aquí la constante del resorte es mayor, eso quiere decir que va a ser más difícil comprimir el resorte, o sea, se va a poner más. Entonces vamos a ver su comportamiento. Y aquí, como se puede ver, de 0 llegamos a 0.5 y fracción. O sea, ni siquiera llegamos al 1 con respecto a la posición. Y aquí vemos que sí tiene ese pico, pero como el resorte se opone mucho, entonces no se va a mover mucho, o sea, no va a permitir que se empuje esa masa. Aparte de que le va a costar más trabajo porque M es muchísimo menor a M mayúscula, entonces vamos a tener la oposición de la fuerza de M y el de la constante del resorte. O sea, vamos a ocupar una fuerza mayor para poder comprimir el resorte, cosa que en este ejemplo no se tiene. Y bueno, ese sería todo. Nos vemos.